Ya está todo listo, preparémonos, que acá lo que se difunde es lo último que viene al planeta Tierra, y lo que envía al planeta Tierra nuestro Divino Padre es su divino conocimiento. Al tener ya la divina revelación entre manos, hermanos, esa es pues la gran noticia para todo el planeta, y ahora vamos a difundir parte de ello. Por lo tanto, recibamos con un cariñoso aplauso a nuestro hermano José Córdoba, que nos va a exponer pues el día de hoy la conferencia. Muy bien, gloria al divino creador, hermanas y hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, un poquito más, por favor, le pido, hermano. Agudo, ¿no? Un poquito de brillo. A ver ahí. Hola, hola. Ahí, ¿está bien? ¿Está bien, hermanos? Sí, ¿no? Bien. Entonces, en primer término, hermanos, pedirles disculpas por estos minutos que hemos tardado. Hay circunstancias y circunstancias. Si me pongo a explicarles, nos vamos a poner a llorar juntos, hermanos. Así que vamos a saltar ese episodio. El día de hoy, hermanos, iniciamos directamente, ¿no? Sin pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que se inclina más hoy? Ojo que con hoy no es precisamente el día de hoy, ¿no? Sino hoy en día, o sea, en estos momentos, en este año. ¿El eje magnético o el eje solar? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Qué es lo que se inclina más, el eje magnético o el eje polar? Pero ahora la pregunta es, ¿el eje polar es una cosa y el eje magnético es otra cosa? ¿Son lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? ¿Son dos cosas contrapuestas? ¿Qué es lo que les permite discernir de vuestro estudio de la divina ciencia? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? No hay problema, hermanos. Yo tampoco la tenía hasta hace un par de años. Y cierto es, y siempre les diré, hermanos, es bueno estudiar. No es solamente coger el libro y leerlo, porque así no queda mucho conocimiento. O sea, nos sentiremos bien porque hemos leído, ¿no? Hemos leído y ya nos sentimos contentos, satisfechos. Pero si usted va un poco más allá de leer, ¿no? Investiga, estudia, contrasta, saca conclusiones preliminares y luego saca una conclusión final, entonces de repente, aparte de satisfecho, termine cansado, ¿no? Pero ese conocimiento que usted aprende está pues ahí listo para poder ser compartido. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, el conocimiento no es solamente para mí. Si yo entiendo algo de ese conocimiento, pues puedo y debo compartirlo, ¿no? Porque esa es la ley del divino creador, compartir. Si cada uno de nosotros leyese, investigase y compartiese, ciertamente la difusión de la divina ciencia sería algo más rápida, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, ¿cómo dice la divina ley? En la prueba de la vida, la misión de cada ser humano consistía en él solo difundir la divina revelación al mundo entero, al día siguiente. O sea, eso es lo que nosotros hemos pedido. O sea, no es que, como algunos hermanos dicen, ¿no? Ah, claro, esa es tu excusa para convertirnos en difusores de tu doctrina, ¿no? Es el chantaje emocional, ¿no? Basta que uno lo supiese para que todo el mundo lo supiese. No, es nuestro pedido, hermanos. Así es nuestro pedido que felizmente o lamentablemente, según usted lo quiera ver, pedimos también la prueba del olvido. Como no nos olvidamos, suponemos que no estamos aquí por pedido. Hay una buena porción de la población que prefiere pensar que estamos aquí por generación espontánea, ¿no? O sea, un poco al azar, un poco por gusto, y nos convencemos de esa idea, ¿no? Sin embargo, todos sabemos de algún modo que tenemos una misión, tenemos algo que hacer, pero obviamente no muchos saben qué es ese algo, ¿no?
que hay que hacer. Bueno, entonces esta pregunta sobre el eje magnético o polar queda pendiente. ¿Ya? Esa es la pregunta del día de hoy. Vamos a repasar brevemente el concepto de eje polar, según lo que dice la Divina Revelación. Y acá hay algunos pequeños cortes que yo los voy a explicar, porque el proceso de edición de esta diapositiva ha estado bastante complicada el día de ayer y el día de hoy. Pero bueno, el concepto de eje polar está ahí completo. Ustedes revisen, hermanos, el plano telepático que se llama Divino Origen del Ángulo Recto de 90 grados. ¿No? Primera geometría del espíritu humano, alfa y omega, soles de la creación humana, la galaxia Trino. Hay una parte que dice lo siguiente, ¿no? Todos los elementos poseen jerarquía. Del mayor salen los menores. Vuestro fuego fue primero. Miren, vuestro fuego fue primero. Segundo, el agua. Y tercero, la tierra. Para que comprendáis, imaginad una soldadura en estado de ebullición. Una soldadura. Durante el estado líquido, es decir, la soldadura, ocurren muchas leyes. Se mueven muchos gases, transportados con la mente a lo colosal, y de una microscópica soldadura en ebullición tenéis una lava ardiendo. Un proceso es cortísimo, ¿no? La soldadura. El otro inmenso, la lava ardiendo. Porque emplea todo en grado mayor. Es lo que nosotros conocemos como, a ver, ¿quién me da la palabra? La escala, ¿verdad? ¿No? Una escala 1-100, una escala 1-1 y así. La soldadura está, digamos, o es un proceso a una escala pequeña. La lava ardiente es lo mismo, dice el Divino Creador, pero a una escala mayor. El mayor nació del menor. La chispita era del porte de la cabeza de un alfiler. Más aún, venía de lo invisible hacia lo visible. Más no venía de la nada, porque vosotros nada seríais. El principio de la tierra fue fuego en transformación y aún prosigue esa transformación. ¿Por qué aún prosigue esta transformación? A ver, ¿quién me dice? Eso ya lo hemos visto antes. ¿Por qué toda transformación sigue y continúa? Porque en el universo todo es no necesariamente expansivo, es evolutivo, evolución. No decimos que Dios es la eterna evolución, entonces obviamente toda la creación debe evolucionar, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede con nosotros? Vosotros no os dais cuenta de la actual transformación, pero os diré que un día transcurrido no es igual al otro, aunque lo parezca, porque a cada instante varía en grado microscópico la temperatura del fuego central de vuestro planeta. Esta variación viene sucediéndose desde el principio del mundo y es el principio de la lentísima vejez de la Tierra. Una vejez de la que no os dais cuenta y desde el mismo instante en que empezó este lentísimo proceso, empezó la desviación del eje polar de la Tierra. Una desviación que marcha paralela a la desviación espiritual de las criaturas. ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Se acuerdan? Según la Divina Revelación. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿No se acuerdan? ¿Perdón?
¿Qué quiere que haga, hermano? No le entiendo. ¿Le entiendes? ¿Podrías ecualizarse, no, hermano? Por fin. Por eso les pregunto, hermano, al inicio siempre. Ustedes me dicen sí, y luego a la mitad me dicen que ya no me escuchan bien. Entonces, dale un poquito más de brillo, ¿no, hermano? Y quítale un poquito el bajo, a ver si mejoramos así. O el medio un poquito también. La verdad es que yo les pediría también un poco de silencio, hermano. No estoy con la voz al 100%, así que si hacen un poco de silencio, me ayudarían. Ahí, ¿qué tal, hermano? ¿Sí? ¿Mejor? Gracias. ¿Alguien que no escuche bien? ¿Sí? Bueno. Silencio afirmativo. Bueno, entonces sobre la transformación, dice, ¿no?, el Divino Creador, vamos a repetir esta parte. Vosotros no os dais cuenta de la actual transformación, pero os diré que un día transcurrido no es igual al otro, aunque lo parezca, porque a cada instante varía en grado microscópico la temperatura del fuego central de vuestro planeta. Esta variación viene sucediéndose desde el principio del mundo y es en el principio de la lentísima vejez de la Tierra, una vejez de la que no os dais cuenta, y desde el mismo instante en que empezó este lentísimo proceso, empezó la desviación del eje polar de la Tierra, una desviación que marcha paralela a la desviación espiritual de las criaturas. Cuando el planeta fue paraíso, ¿qué sucedía con el eje polar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No había eje polar? ¿O sí había? ¿Cuál era su posición? ¿De cabeza? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Ah? ¿Estaba alineado a 90 grados? No. Si usted me dice que un eje está alineado a 90 grados, entonces ya no es un eje, ¿no? O sea, es prácticamente lo que estamos pasando ahora, ¿no? La desviación. El eje estaba recto, estaba alineado, o sea, técnicamente diríamos que estaba a 0 grados, ¿no? Como nuevo, ahí. Como quisiéramos que estén nuestros autos, nuestra licuadora, nuestros motores, ¿no? Completamente alineados, para que funcione como debe. El Divino Creador dice que, habiendo comenzado el ciclo evolutivo, nuestro planeta comienza lentamente a desbalancearse. Natural, ¿no? Si usted compra una licuadora y va usándolo, su eje va a comenzar a bailar, ¿no? Hasta que un día va a tener que llevarlo al técnico a que alinee ese eje. Pero también dice que tienen que ver las criaturas, es decir, la desviación espiritual nuestra se traduce o no en la desviación del eje. Por supuesto, porque todos interactuamos, ¿se acuerdan? Materia, espíritu, planeta, interactuamos, somos un todo. Entonces lo que nosotros hagamos es una especie de influencia sobre nuestro planeta. Eso no hay que olvidarnos, ¿eh? ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Ahí está la respuesta. Porque lo que sucede en el espíritu repercute, ¿no? Es la palabra perfecta, ¿no? No es influencia, sino repercute en la materia. Cuando fue creado el mundo, en el reino de los cielos fue creado de materia y de espíritu. Hubo entre ambas divinas alianzas conocidas en el reino como el arca de las alianzas, un arca que parte de una microscópica chispita, de un mundo polvo, de un puntito perdido en las inmensidades del espacio, y conocido por criaturas colosales que no tienen límites en sus formas ni en sus cuerpos, filosofías y destinos. Entonces queda claro, ¿no, hermanos? Todo lo que sucede en el espíritu repercute en la materia. Ahora, ¿qué tiene que ver la inclinación del planeta con cómo estamos el día de hoy? ¿Tiene que ver o no? ¿O no importa cuán inclinado esté el eje? ¿Tiene que ver o no?
¿Por qué? Porque todo repercute, ¿no? Entonces diríamos que el planeta está sensibilizándose o está devolviendo la influencia que nosotros provocamos. O sería una especie de acción-reacción, ¿no? Entonces, ¿debemos quejarnos por lo mal que está el clima? ¿O deberíamos ponernos a pensar un poco? ¿No? O sea, honestamente deberíamos ponernos a pensar un poco, pero para nosotros es más fácil quejarnos, ¿no? Ah, está lloviendo, qué feo el viento, el temblor. Y no entendemos aún esta parte. Nosotros mismos, con nuestra forma de ser, generamos esto. Pero aún no lo entendemos. Ya lo entenderemos. El reino de los cielos ve a los mundos como el vuestro, ¿no?, como unos puntitos suspendidos en el infinito, porque nadie es más grande sino el Padre. Lo que se hace necesario amplificarlos, agrandarlos, tal como vosotros lo hacéis con los microbios. ¿Qué hacemos nosotros con los microbios para poder verlos? ¿Cuál? Microscopio, ¿no? Por supuesto. O sea, sabemos que están ahí, pero no lo podemos ver. Así que, lunas de aumento, telescopio digital, y ahí estaban, ¿no? Lo cual demuestra que creemos en algunas cosas sin verlas, ¿no? No somos del todo ateos, sino que sabemos que hay cosas ahí y solamente necesitamos verlas. Entonces, en el reino de los cielos hacen igual con nosotros. Dice ahí, en ese espacio que parece en blanco deben haber algunos cientos o millones de planetas. A ver, ajustemos televisión solar, ¿no? Full alta definición y ahí estaban, ¿no? Puntitos, puntitos. En nuestro caso, nuestro planeta es casi inexistente, es una brizna de polvo. Y en esa brizna de polvo vivimos 7.000 millones de tipos creyéndonos los mejores, ¿no? Yo soy mejor que tú, mi país es mejor que el tuyo, yo soy más blanco que tú, yo tengo más dinero que tú, separándonos y peleando por lo que fuere. ¿Les parece justo eso, hermanos? También tenemos que cambiar en eso. Y se encuentran, hablando de los planetas, ¿no? Planetas puntitos, y se encuentran a distancias siderales con todo el universo. Se tiene un colosal trabajo, tal como en vuestro mundo. Hay que atender y cuidar un hermoso valle, poniendo esto y quitando esto otro, mejorando la tierra, perfeccionando sus plantas. Igual ocurre con respecto a otros mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada escena que ocurre en vuestro mundo ocurre también en otros. Ustedes han leído esa parte de los mundos paralelos, ¿no? Donde el divino creador dice que tal como sucede en este planeta, está sucediendo, digamos, simultáneamente, sincrónicamente en infinitos otros planetas. Donde si en este momento alguien está ofreciendo sus modestos conocimientos a los hermanos que vienen, hay millones de planetas donde está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí han leído eso, ¿verdad? Los mundos paralelos o los mundos gemelos. Búsquenlo, hermano, esa explicación es importante. Porque vuestras ideas son herencias hechas planetas, ¿no? Esto ya lo saben, ¿no? De cómo una idea va a terminar siendo un planeta. ¿Saben o no eso, hermano? ¿Lo han leído o no? ¿Sí? Bueno, vosotros, es por eso que fue escrito, vosotros sois la sal de la vida. Lo que vosotros tenéis ya lo han tenido otros, porque la tierra no es la primera ni será la última, porque de todo hay en el rebaño del Señor. Para el caso, ¿qué significaría el rebaño del Señor? Claro. Otra explicación, rebaño del Señor, ¿qué sería para el ejemplo? Básicamente el universo, pues hermano, porque habla
que la Tierra no es la primera ni será la última, hablando de planetas, ¿no? Porque de todo hay en el rebaño del Señor. Podríamos decir que en el rebaño del Señor muchas moradas hay. ¿Y qué significa morada? Planeta, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí en el dibujo se ve muy claro, ¿no? Yo les preguntaba cuál es la edad de nuestro planeta. Viendo la imagen, ¿me pueden contestar? Es fácil, ¿eh? Y para los que han leído un poco es mucho más fácil, ¿no? Dice el Divino Creador: vuestro planeta, hijitos, tiene una edad tal como el equivalente a las 3/4 partes de un círculo, ¿no? En la cual 3/4 partes es la vida transcurrida y la 1/4 parte es lo que aún le falta por vivir. Claro, ustedes dirán, ¿cómo se representa eso en años o siglos, no? La cantidad es demasiado grande, hermanas, o hermanos. No es como nos dice la ciencia humana que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? El hombre, decía el Divino Maestro, olvida de la etapa en la cual vuestro planeta fue gas. Y hasta el día de hoy, hermanos, la etapa en que nuestro planeta fue gas es el mayor tiempo que ha consumido el planeta, ¿no? Hasta que despierta y comienza a ser un cúmulo de fuego, de leche, que termina siendo nuestros océanos, de atmósfera, de oxígeno, la vida como tal, los mamíferos y el hombre que llega al último, ¿no? Entonces, visto así, nuestro planeta tiene muchísimo más de los 4.500 millones de años que se dice. Entonces, ahí se representa el origen del ángulo recto de 90 grados. Primera geometría del espíritu humano. Nosotros nos originamos también a través de un ángulo recto de 90 grados. Ustedes ya deben haber visto eso. ¿Quiénes son nuestros soles creadores? ¿Cuál? Alfa y Omega, ¿no? Entonces, la filosofía de esos soles también es lineal. Ellos crean y toda creación se desplaza en el universo en forma de un ángulo recto, ¿no? Y la galaxia Trino, todo esto que ustedes pueden ver es una escena en una zona de la galaxia Trino. La ciencia ha dicho últimamente que ellos están pensando en que seguramente hay un lugar en nuestra Vía Láctea en donde se crean estrellas y planetas, ¿no? Eso va prácticamente de frente con lo que dice la Divina Revelación. Lo que el hombre llama Vía Láctea, el Divino Creador, ¿cómo llama, hermanos? ¿Se acuerdan? Un punto de bono para el que sepa esto. Lo que el hombre llama Vía Láctea, la Divina Revelación, ¿cómo lo llama? Galaxia Trino, pues, hermanos, es lo mismo. Galaxia Trino es el equivalente a la Vía Láctea, pero el nombre verdadero debe tenerlo el Creador, ¿no? O sea, yo llegué mucho después a ese lugar, le pondré algún nombre simbólico, pues. Pero el Divino Creador que estuvo en el momento de la creación, Él tiene el nombre adecuado, ¿no? Alguna vez decíamos por la radio, ¿no? Yo cómo sé que aquel lugar que es una de las maravillas del mundo se llama Machu Picchu. ¿Yo estuve ahí? No. Yo llegué mucho después y supongo, por lo que dicen los pobladores, que tampoco estuvieron ahí, que el lugar se llama Machu Picchu, pero no estoy certero, no estoy claro, ¿no? Se dice ahora con tanto estudio arqueológico, histórico, que aquel lugar más bien debió llamarse Patallacta, ¿no? Es un nombre que parece ser un poco más real a Machu Picchu, porque Machu Picchu no necesariamente es una ciudadela. Por su forma usted lo ve y parece una ciudadela, pero su función fue otra, no solo de morada o de habitación, sino habían pues graneros, centros de estudios astronómicos, centros religiosos, o sea, era una mini universidad enclavada en los Andes. Entonces, ¿qué nombre debió tomar? Ahora, hay otro divino plano telepático que ustedes pueden anotarlo y leerlo, ¿no?
Todo esto está en la página web alfayomega.pe. Este plano dice Divino Tiempo Celeste. Este es un tema apasionante en el cual algún día vamos a hacer una charlita. ¿Cómo es que el año de 365 días que nosotros vivimos pasa a ser un año de 318 días? Y lo más curioso, ¿no? Dice año de 10 meses, meses de 30 días. Entonces la pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Pero ¿cómo si un mes tiene 30 días, ¿no? Y son 10 meses, ¿dónde están los 318 días, no? Haciendo multiplicación sería 300, ¿no? Meses de 30 días, 10 meses, 30 por 10, 300. Pero ahí dice claramente, año de 318 días. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Bueno, eso en algún momento lo compartiremos con ustedes. En este plano telepático se habla claramente y dice, ¿no? De vosotros sale el dolor y la felicidad. Si vuestros hermanos sufren, es porque la maldad humana así lo quiso. La maldad no es del Padre, la maldad es de los... ¿De quién? De los hombres. En general, ¿no? Porque esto cuando lo escuchan las hermanas dicen, ya ves, tú eres el culpable. Está hablando en general, ¿no? Del género humano, de la humanidad. Al olvidar los mandatos del Padre, provocaron un desequilibrio en la materia y en el espíritu. De verdad os digo que mi Hijo primogénito, al restituir todas las cosas, restituirá la verdadera posición del eje polar de la Tierra. Este eje estaba en equilibrio con las moléculas del planeta al principio del mundo. Acá hay una tesis muy interesante de un físico polaco que decía, si yo pusiera el eje polar en medio, ¿no? Como acabábamos de ver, ese planeta no giraría, ¿no? Siempre necesitaría de un estímulo, ¿no? De un impulso, si no, no giraría. Entonces, si yo diseñase, decía, un planeta que gire solo, no tendría el eje a los 0 grados. Lo tendría por lo menos a los 18 grados, 17 grados, ¿no? ¿Saben por qué es importante esto? Porque mientras que la Divina Revelación dice que el eje está inclinado 42 grados, la ciencia humana dice que está inclinado casi 22 grados. Entonces hay una diferencia como de 20 grados, ¿no? Y si fuera como este hermano científico dice que habría que ladear un poco el eje polar para que tenga giro propio, ahí estaría resuelto el problema de que por qué alfa y omega dice 42 y la ciencia dice 22, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Este eje, esto es bueno tenerlo en claro, ¿no? Este eje estaba en equilibrio con las moléculas del planeta al principio del mundo. Era entonces un paraíso. Cuando cayó en desobediencia la primera pareja humana, el eje de la Tierra sufrió una microscópica desviación, juntos con todos los elementos de la Tierra, a través de los siglos y sin que la humanidad se diese cuenta, esta desviación del eje polar de la Tierra ha llegado a los 42 grados, ¿no? Es lo que dice el Divino Creador, 42 grados. Esta desviación corresponde al mundo de la prueba o mundo materialista. ¿Por qué se llama mundo materialista? ¿Quién me explica? Claro, básicamente porque es un mundo dedicado a lo material, ¿no? La ilusión, el oro, la avaricia, la usura, la posesión y casi nada de espiritual, ¿no? Entonces, a eso el Divino Creador le denomina mundo materialista. Con la presencia del primogénito en el mundo se inicia la era omega o era espiritual.
Por eso se dice que estamos viviendo la era alfa, ¿no? La era alfa o mundo material. Entonces ahora se inicia la era omega o era espiritual. El eje polar de la Tierra vuelve a su posición original. Posición original, ¿no? Eso también es como para pensar. Yo no he visto una parte donde diga vuelve a los 0 grados, ¿no? O vuelve a la vertical. Dice vuelve a su posición original. Entonces esto es, como dicen los hermanos sacerdotes, ¿no? Es un misterio. ¿Cuál es la posición original de nuestro eje polar? ¿No? ¿Cuál será su posición original, no? Y vuelve a ser paraíso, porque ese era su destino en medio de infinitos mundos. Nuestro planeta fue un planeta paraíso, ¿no? Qué duda cabe. Entonces hay también un dibujo en este plano telepático que habla del divino tiempo celeste, el futuro calendario de un mundo. Entonces ahí ustedes ven a los soles. ¿Cómo se llaman estos soles? ¿Cómo? Alfa y omega, ¿no? Haciendo uniones, haciendo alianzas e impregnando de la psicología, filosofía, geometría que corresponde al planeta como producto de su generación como idea alguna vez en la eternidad, ¿no? Le están impregnando todo eso de izquierda a derecha y todo proceso siempre está, como diríamos, supervisado, controlado, ¿no? Auditado por una nave plateada, porque esa es una de sus grandes funciones, ¿no? Y a los dos costados también tenemos naves plateadas supervisando que todo esté bien. Y esas líneas, no sé si alcanzan a verlas allá abajo, no tengo un puntero láser, pero aquí abajo hay unas líneas, ¿no? No sé si alcanzan a verlas, son como unos alambritos, ¿no? Esas son las inducciones magnéticas iniciales. O sea, se está impregnando magnéticamente un planeta. Y todo, como les digo, está supervisado por las naves plateadas, con las que siempre vamos a tener relación. Todo planeta siempre guarda una relación con las naves plateadas. Ellos se alejan un poco en dos circunstancias, alguna vez lo dijimos. Número uno, cuando ese planeta se inciviliza totalmente, se aleja totalmente del divino creador, las naves plateadas se alejan, no se dejan ver. Y también ante la proximidad de un juicio final, ellos toman un poco de distancia, porque ellos no actúan, digamos, de modo propio, ellos coordinan. ¿Con quién coordinan las naves plateadas? ¿Quién se acuerda? Con el divino creador, ¿no? Y cuando estamos cerca de un divino juicio, ¿con quién coordinan las naves plateadas? Con el divino hijo primogénito, que normalmente es quien lleva un juicio en un planeta, sea este parcial o final. Y acá están los puntos más importantes, ¿no? Este divino plano telepático, el hermano Antonio lo ha leído muchísimas veces aquí y también en el programa. Acá digamos que las cosas están ya bastante más claras. Este plano se denomina divino origen de la desviación del eje polar de la Tierra. Todo desequilibrio espiritual repercute en las moléculas del planeta. El número 318 en la desviación mental. Sí, hijito, toda violación a mi divina ley repercute en la molécula. Se ha detectado una amenaza. Me están amenazando. Vamos a terminar más rápido. Toda violación a mi divina ley repercute en la molécula, porque espíritu y materia salieron de un mismo punto de origen, de una misma ley, de una misma causa, de un solo Dios no más. Materia y espíritu tienen los mismos derechos.
Nadie es menos ante el Padre. Todo pensamiento al viajar al espacio lleva a la expansión magnética del mismo planeta. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda molécula está unida a otra por un cordón umbilical o umbilical. Y las ideas igual, porque nadie es desheredado. El cordón umbilical que vosotros mismos poseéis tiene el mismo origen de los otros cordones. Vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente. Tenéis que nacer de nuevo infinitas veces. ¿Por qué la ciencia humana no podrá ver estas cosas? A ver, ¿quién me explica? A ver. La ciencia humana tiene acceso a ciertos conocimientos, pero a estos otros, como por ejemplo el cordón umbilical, ¿no? Dice que vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no lo ha pedido. Bueno, interesante. ¿Otro motivo? Acuérdense, hermanos, el Divino Creador en algún plano que hemos leído decía que la ciencia humana accede solo a lo que le alcanza el mérito. Si la ciencia es soberbia, automáticamente se limita a muchos conocimientos. Porque más valioso es ¿quién sabe esto? Más valioso es en el reino de los cielos un ignorante humilde que un sabio soberbio. Así es. Si la ciencia humana se ensoberbece o afirma cosas que no son, entonces se limita a muchísimas cosas. Entonces solamente van a pasar haciendo hipótesis, creyendo, suponiendo, dando por hecho o por entendido y no mucho más. Pero si un día la ciencia humana, ¿no?, la bendita ciencia humana, como dice el Divino Creador por ahí, entonces tendrá acceso a muchísimos más conocimientos y por supuesto que evolucionaríamos mucho, pero eso aún no se da por causa absolutamente nuestra, ¿no? Qué curioso. Ninguna criatura vive aislada del universo. Esa es una respuesta para aquellos que dicen, a mí qué me importa lo que pasa en Nepal, ¿no? O qué me importa si China está en crisis, ¿no? O si en África se mueren, ¿no? A mí me importa cómo estemos acá. Entonces ese nivel de, digamos, indiferencia se responde fácil y claramente acá, ¿no? Ninguna criatura vive aislada del universo. ¿Qué pasaría si yo les dijese que en este minuto en algún lugar del universo están pensando en nosotros, ¿no? Por supuesto que muy pocos, porque este planeta no es muy famoso que digamos, pero alguien ya sabe, alguien se enteró. Hay un planeta ya lejísimos, es un planeta de pruebas llamado Tierra. ¿Cómo les irá, no? ¿Cómo estarán, no? Y nosotros aquí dentro de nuestro mismo planeta somos muy, muy indiferentes. ¿Está bien eso, hermanos? ¿Sí o no? Creo que dijeron sí. Bueno, todo está unido al todo sobre el todo, tal como vosotros estáis unidos en un cuerpo compacto. Todas vuestras células y poros están abrazados por microscópicos cordones. Los colosales soles y cuerpos celestes igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Existe alianza arriba y alianza abajo. El desequilibrio del eje polar del planeta es una desviación de 42 grados y ha venido sucediéndose desde que la Tierra era microscópica. Todo comenzó desde el mismo instante en que Adán y Eva empezaron a generar ideas en violación. A ver, alguien mencióneme una idea de Adán y Eva en violación. A ver. Comer la manzana sabiendo
Que era un fruto prohibido, ¿verdad? Ya. Otra, a ver, otra. A ver, queridos teólogos bíblicos de la antigüedad, contesten pues, hermanos. Otra idea de Adán o Eva en violación. ¿Quién le hizo caso a la culebra? A la serpiente. ¿Por qué? La tentación, ¿no? Pero hay Biblias, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en las Biblias que nosotros manejamos dice, ¿no? Y Eva fue tentada, ¿no? Pero yo he visto, hermanos, y tal vez en internet ustedes mismos puedan buscar y ver, dice, y Eva se dejó tentar. ¿Cuál es? ¿A Eva la tentaron o Eva se dejó tentar? ¿Cómo? A ver. Claro, Eva tenía un libre albedrío, ¿verdad? Si viene la serpiente y le ofrece tal o cual cosa, y Eva, digamos, accede, ¿a Eva la están engañando o Eva se está dejando engañar? Esa es una buena pregunta, a ver, para que la repasen un poco. No, es como que yo dijese, me fui a la primera cuadra de la Avenida Aviación con mi bonito reloj, ¿no? En la muñeca. Entonces vinieron y me robaron. Pero yo podría decir, hermano, si tú sabes que esa zona es peligrosa, ¿entonces te robaron o te dejaste robar? ¿No? Porque uno siempre tiende a quejarse y somos muy poco proactivos, ¿no? Si sabemos cómo es un lugar o una situación, entonces también tendríamos que hacer algo al respecto, ¿no? Prevenir, ¿no? Y de eso a veces no nos damos mucha cuenta. Entonces, también habría que revisar los acontecimientos bajo ese punto de vista, ¿no? A ver, ¿quién está a cargo, quién es el tutor de esas niñitas? No estoy escuchando nada la pregunta, hermanos. Usted dice que... Usted dice que lo que pasó con Adán es lo mismo que pasó con Eva. Bueno, el fenómeno de la manipulación. Claro, o sea, podría obrar... Ya, hermanita, gracias. Al final podría pesar la opinión que dice la hermana, es también bastante interesante, ¿no? Ellos eran inocentes, ¿no? Estaban desnudos y no estaban conscientes de su desnudez. Eso dice muchas cosas. Como siempre el mal actúa con astucia. También es verdad, es un buen elemento, ¿no? A poner en la balanza. Bueno, toda transformación, por microscópica que sea, es un nacer de nuevo, es una reencarnación. Las microscópicas moléculas también reencarnan, los microbios igual, porque todos tienen los mismos derechos. Y nadie es desheredado. Las moléculas de un planeta participan también de vuestros acontecimientos, porque el acontecimiento es un hecho también de moléculas, cuya filosofía es la variedad infinita en resultados infinitos. Todo acontecimiento posee cualidad y calidad, filosofía y jerarquía. La inclinación del eje polar de la Tierra también lo posee. Y las ideas que emanáis a diario también llevan dentro de sí una inclinación en su libre albedrío
en el viaje al cosmos infinito. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, si yo les preguntase, ¿no? Usted genera una idea. ¿Esa idea sale con el eje en posición o sale con el eje desviado? Desviado. ¿Cuántos opinan que desviado? A ver, levanten la mano. Ya. ¿Y cuántos piensan que el eje sale en posición? Levanten la mano. Estamos hablando de las ideas, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Si yo estoy en un planeta con el eje desviado y mi idea cuando yo la genero sale con el eje desviado, ¿qué significa? Claro. Todo repercute, ¿se acuerdan, hermanos? Lo de la materia en el espíritu, lo del espíritu en la materia, todo repercute. No se olviden. La herencia, ¿no? O sea, una manifestación de la repercusión se llama herencia, ¿no? Porque esto se va dando de generación en generación. Básicamente también porque nadie hace nada al respecto, ¿no? Nos quejamos y nos quejamos. La herencia se transmite de Trinidad en Trinidad hacia arriba y de 3 en 3 generaciones hacia abajo. Miren, ya esta es una pequeña notación matemática, ¿no? ¿Qué pasa con la herencia? ¿No? Se transmite de Trinidad en Trinidad hacia arriba y de 3 en 3 generaciones hacia abajo. Miren que no es lo mismo, ¿eh? Si yo sé que Trinidad significa 3, entonces debería decir ahí, ¿no? De 3 en 3 hacia arriba y de 3 en 3 hacia abajo, ¿no? Pero no dice así. Dice, se transmite de Trinidad en Trinidad hacia arriba, como sugiriéndonos la idea de un bloque, y de 3 en 3 hacia abajo, como sugiriéndonos 3 unidades, ¿no? Esto significa que toda tiniebla o violación a la ley del Padre conduce al origen mismo, pero transformado en luz negra. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Cuando se evoluciona se termina en el origen, pero todo transformado en luz negra. Lo contrario a vuestra luz es lo oscuro, tanto en la materia como en el espíritu. La cualidad y la calidad de vuestra sal de vida, de brillante, se torna opaco. Llegado a este grado de luz, ya no conoceréis las filosofías de la luz. Toda tiniebla es relativa a la falta. Si existen infinitas faltas y violaciones en el espíritu, también existen infinitas clases de tinieblas. Es por eso, hermanos, que el Divino Creador actúa en un momento dado. Siempre se dice, ¿no? Llegado un momento, el Divino Creador actúa, ¿no? Eso se podría ver en la Biblia cuando se dice, ¿no? Del momento aquel nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Y es que hay un punto, gracias hermano, y hay un punto en el que se dice, ¿no? Involucionamos tanto en que la calidad de vuestra sal de vida de brillante se torna opaca. Y llegado a este grado, ya no conoceréis filosofías de luz. Entonces Dios en su amor tan grande y maravilloso dice, yo no puedo dejar que mi hijo llegue a este punto porque es prácticamente un punto sin retorno, ¿no? Ya no se puede conocer las filosofías de la luz. Entonces seguramente ese es el momento en que el Divino Creador ordena a sus querubines actuar en tal o cual planeta y se da lo que nosotros conocemos como juicio. Bueno, hermana, lo que usted es... Ya, hermana, permítame contestarle.
de todo lo que el hombre comete, de todo lo que el hombre comete, el hombre se hace cargo. No, la divina revelación dice, en la televisión solar se verá todo, todo se verá, todo se sabrá. Si el ser humano es o resulta, ¿no?, responsable de cosas como las que menciona la hermana o de otras tantas cosas, el juicio está ahí, el juicio es justo. Entonces el divino creador asigna, ¿no?, como en todo juicio, una resolución, ¿no? Bueno, la pregunta, hermana, no va al tema, ¿no? A mí me gustaría que me pregunten en base al tema, pero sabemos por divina revelación que nuestra forma de alimentarnos es la... ¿Saben o no, hermanos? ¿Cuál es nuestra forma de alimentarnos? La vegetariana, ¿no? Y si hay médicos o hay estudiosos que elucubran, ¿no?, se inventan diversas y curiosas teorías para demostrarnos, ¿no?, que el hombre debe comer en realidad carne, eso obviamente es un pecado ante Dios, porque no se puede justificar lo injustificable. Técnicamente se ha demostrado hasta el cansancio, y muchos de acá somos pruebas vivientes de eso, que el hombre fue diseñado, y esto los mismos científicos lo reconocen, para comer verduras, vegetales, agua, frutas, hortalizas y una mínima porción de alimentos hervidos, ¿no?, cocidos. Eso prácticamente es vegetarianismo puro, ¿no? Luego viene el lacto vegetariano, el lícteo vegetariano, son variedades, pero la divina revelación habla de vegetarianismo. Ahora, ¿qué pasa con el veganismo? Esto para los hermanos que nos vean luego por internet. Yo les digo, hermanos, el vegetarianismo idealmente es un modo más compatible con la forma de vivir nuestra. Número uno, porque nadie vive absolutamente en un medio natural. Todos vivimos en una ciudad, en un edificio, cerca a torres eléctricas, cerca al smog. Y obviamente, si vivimos en un medio artificial, es muy claro, hermanos, que algo de artificial hay que permitir. Si no, estaríamos pues condenados a morir, ¿no? Entonces, también se ha demostrado cuál es el mejor alimento contra los males de bronquios provocados por la contaminación, smog, estrés: la miel. Si usted deja de comer la miel o en su vida no prueba algo de miel, se está exponiendo. Los hermanos veganos consideran que no, que hay que dejar la miel. Pero se ha demostrado que muchos de nuestros hermanos veganos están con la tosecita ahí, ¿no? Están con los problemas en los bronquios. Obviamente tampoco van a tomar medicinas, pero ¿qué hacen? Nosotros sí tenemos una alternativa para eso. Y así con una serie de cosas, hermanos. Ahora, el vegetariano hace todo esto por respetar a la naturaleza y por respetarse a sí mismo. El hermano vegano en sus postulados dice que todo lo hacen por los animales. Es por eso que no es raro, hermanos, ver a un vegano preguntando si tal cerveza o no es completamente vegana, si sería lícito consumir marihuana o cosas así. Un vegano normalmente eso no lo tiene ni por idea, ¿no? Ni se atrevería a preguntar una cosa así. Entonces hay ciertas inconsistencias de nuestros hermanos veganos, además que muchos lo llevan a un extremo fanático. En internet es muy fácil ver a un vegano insultando a otro porque no come como él. En cambio, el vegetariano tiende a ser un poco más tolerante, ¿no? Dice, bueno, algún día aprenderás, ¿no? Yo tampoco vine a convencerte. Bueno, continuemos, hermano. Hermana, permítame continuar porque se nos va la hora, ¿sí? Le suplico. El nuevo mundo, ¿cuándo empieza el nuevo mundo? A ver, ¿quién me dice? El jueves. ¿Ah? Ya empezó. Pero una respuesta clara, hermanos. ¿Cuándo empieza el juicio final?
el año 2001, pero nuestro calendario está ajustado, es certero, vale nuestro calendario, es lo que dice el Divino Creador, pero sabemos que nuestro calendario está, digamos, paralelo a lo que dice el Divino Creador. Yo pienso como una respuesta, ¿no? Les sugiero que el nuevo mundo empieza una vez terminado el divino juicio final, ¿no? Para seguir con la línea de tiempo que nos dice la divina revelación, ¿no? Esa podría ser una respuesta. Y aquí dice, ¿no? El nuevo mundo será conocido en sus primeras épocas como el milenio de paz. Y se sabe que el milenio de paz es posterior al divino juicio final. Ni modo que sería antes, ¿no? Que empezará a regir después de la resurrección de toda carne el año 2001. Pero acuérdense que hay partes donde dice, ¿no? El divino año 2001. Entonces, si dice el divino año, claramente está dejando en el tapete el humano año, el año humano, ¿no? Por lo que el mensaje es muy claro. Ustedes manejan un calendario humano, pero lo alteraron a su regalada gana. Le aumentaron 2 meses, 2 veces le aumentaron 1, 2 años, etcétera, etcétera. Es más, lo que se pensaba sobre el año 0, ¿no? El año de nacimiento del Divino Redentor, no se sabe si fue el año 4, el año 7, el año 11, ni eso sabemos. Entonces, por eso, en algunos divinos planos habla del divino año 2001. Y se aproxima también la total consumación de los siglos, es decir, nuevo tiempo. Periodos de tiempo material que formaron divinas alianzas con infinitos espíritus que pidieron la filosofía de ser probados en sus propios destinos. El eje polar de la Tierra se desviará de su actual desvío como consecuencia de las señales en los astros y moradas del universo. Ustedes ya saben cuáles son las señales en los cielos, ¿no? Ya hablamos de eso, ¿no? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en otras moradas, ¿no? Entonces no es solamente el cometa, la luna, el sol, sino una serie de eventos más que a veces no podemos ni percibirlos, porque somos aún medio indiferentes, ¿no? Yo ahora felizmente veo que cuando se anuncia Saturno con la Luna, ¿no? Una extraña conjunción, en Miraflores hay gente con su telescopio, ¿no? Y da emoción, ¿no? Porque antes, pues, ni los eclipses daban tanta atención, ¿no? O sea, ¿qué me importa, no? Pero ahora como que hay un poquito más de curiosidad. Entonces, algo se ha avanzado, ¿no? Algo se ha caminado. Entonces, miren, yo les pregunto, ¿qué significa esto, no? El eje polar de la Tierra se desviará de su actual desvío. A ver, ¿qué significa eso? Claro, pero ¿por qué no dice el eje polar volverá a su posición original, ¿no? Algo quiere decir ahí, se desviará de su actual desvío. También podría significar como que retorna, ¿no? O deshace su andar. Si se puso así, volverá a ser así. Se desviará de su actual desvío. Puede ser, pero qué curioso modo de decirlo, ¿no? Se desviará de su actual desvío. Como consecuencia, miren, como consecuencia de las señales en los astros y moradas del universo. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el universo, en realidad debería importarnos, ¿o no? Porque todos somos una conjunción de seres. El universo es una comunidad en la cual todos tendríamos que poder interactuar. Y porque lo que suceda allá repercute acá, como dice bien claramente. Se desviará de su actual desvío como consecuencia, como producto, ¿no?, de las señales en los astros y moradas del universo. Acá hay otro plano telepático de donde hemos sacado un par de párrafos muy cortitos como para darle ya un entendimiento correcto a esto. Divino origen del sistema de vida humano. El verbo divino se hace carne.
el magnetismo celestial decide crear una nueva familia galáctica, divina herencia que viene del reino de los cielos. Dice, pues la alegría de los mundos es una sola. Materia y espíritu tienen una divina alegría en común y pertenecen a un mundo viviente, en que todos se entienden. Tal como el primogénito solar Cristo entendía la materia terrestre, mandando los vientos y resucitando la carne. El mismo divino principio regirá para toda resurrección de carne, pues las divinas leyes del Divino Padre son las mismas en todas las épocas, variando en forma paralela a la evolución de los espíritus de todas las naturalezas planetarias. Creo que esto está muy claro, hermano, no necesita decir nada más. Y aquí está el dibujo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está el ángulo de Cristo, ahí está la cruz inserta sobre nuestro planeta donde queda un ángulo. Ese es el ángulo donde ya dijimos que representa el tiempo que nos falta vivir, o más bien al planeta, ¿no? Nosotros seguramente viviremos menos. Y de este ángulo salen líneas de colores a lo que conocemos como la divina vara, ¿no? Que tiene un desequilibrio, porque comenzando que no están todos los números, ¿no? Entonces estamos claramente en un desequilibrio. Y la sensación que me deja esa nave plateada, cuyo color curiosamente es también violeta, es como que si intentase amortiguar algo, ¿no? Como si intentase balancear algo para que no se precipiten las cosas, ¿no? Mientras que al otro lado hay una áurea abajo, ¿no? A la derecha, de un color medio azul, azulino, ¿no? Ahora imagínense de dónde se origina todo esto. Y eso me lo dijo el Divino Maestro, por eso lo recuerdo, ¿no? Hermano, me dice, ¿de dónde usted cree que se origina todo esto que ve en el dibujo? ¿No? Entonces, obviamente, yo ya sabía que esa porción marrón del medio era América, ¿no? Porque ustedes ven en muchos planos telepáticos la representación de América así. Entonces yo le dije, será Lima, pues hermano, ¿no? Al punto donde confluyen ambas líneas, ¿no? Que originan el ángulo. Me dijo, sí, efectivamente. Del rebaño peruano van a salir muchos conocimientos al mundo y muchos van a asombrar a los científicos de este mundo, decía. Entonces, esa es como decir la costa peruana, y ese puntito donde se encuentran las líneas del ángulo es Lima, y posiblemente Lince, ¿no? Y posiblemente el lugar del hermano Antonio, o el lugar donde se escribieron los divinos planos, ¿no? Que prácticamente están en una vertical con el lugar que ocupa ahora el hermano Antonio en su hogar. Entonces, qué gráfico tan interesante, ¿no? Es como encontrar el origen al arco iris, ¿no? ¿Qué más sucederá, hermanos? ¿Qué más sucederá? Ahora, este punto, para resolver ya este misterio, ¿no? Los científicos han dicho, el campo gravitatorio de la Tierra empezó a cambiar. Pero ellos siempre usan el término gravitatorio o magnético, ¿no? La divina revelación y el divino creador hacen mención siempre al eje polar versus eje magnético. Pero en esta nota, que ya no la pude incluir, dice claramente, la ciencia ha descubierto con estos últimos acontecimientos, capa de ozono, calentamiento global, volcanes, sismos, etcétera, etcétera, que el campo gravitatorio, o sea, su variación está comenzando a acelerar más y más, o sea, más rápido. ¿Por qué? Curiosamente dice, esta velocidad de cambio o de variación del campo gravitatorio tiene directa relación con los deshielos en los polos, con el derretimiento de los casquetes polares. Y ellos reconocen, dicen, la verdad no entendemos muy bien por qué.
Ahora usted con todo lo que ha visto aquí, ya lo entendería, ya sabría por qué el campo está variando más rápido. ¿Por qué el divino creador le llama a los campos o al eje polar? Polar. Tiene que ver con los, el hermano me dice con los polos. Claro que tiene que ver con los polos, pero no los que llevamos, sino con el polo norte, el polo sur. ¿Dónde se producen los deshielos? En mayor cantidad ahí, ¿verdad? ¿No? Antártida pierde 36.000 kilómetros cuadrados. La Antártida sufre una rotura de enorme glaciar, ¿no? La Antártida tiene la temperatura más cálida de su historia. Yo les conté, hermanos, un día en el norte de la Antártida, ¿no?, donde llega esa colita que va hacia Argentina y Chile, hubo 18 grados. 18 grados no los tenemos ahorita, acá. Pero ya en los polos está llegando a esa temperatura, que es un calor infernal. Y por supuesto que los glaciares se deshacen, porque es demasiada temperatura. Esos glaciares, para que subsistan, tienen que estar bajo cero. Siempre bajo cero. Si usted lo pone sobre cero, entonces se empieza a licuar. Esos hielos se empiezan a volver agua. Y los científicos dicen que precisamente por esos deshielos el campo gravitatorio empieza a inclinarse más. Entonces se entiende, pues, hermanos, claramente. Campo gravitatorio, alteración más rápida, deshielo de los polos. Entonces el nivel de comprensión no tenía que ser el de un científico. El divino creador llamaba eje polar, ¿no?, al campo gravitatorio por algo. Hacía clara referencia a los polos, quizás como diciéndonos, cuiden los polos, ¿no? Si ustedes permiten que sus polos se comiencen a licuar, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿no?, ¿qué nombre es más adecuado? Campo magnético o polos magnéticos, a elegir con polo o eje polar, pienso yo que el término adecuado es eje polar, porque el eje está directamente relacionado con los polos, y si se alteran los polos, el campo gravitatorio se altera más. Y esa es una señal más para darnos cuenta que los tiempos están cercanos, hermanos, los tiempos están cercanos. No le entiendo. Todo, hermana, no nos cerremos solamente en que si es carnívora o no. Se dice claramente que todo lo originado por el ser humano afecta, ¿no? Se leyó eso, ¿verdad? Ideas, pensamientos, opiniones, alimentación, combustión, contaminación. Ahora, hay un tipo de contaminación que no se entiende muy bien, contaminación sonora. Si usted sale por la calle y hace mucho ruido, está contaminando. No es solamente quemar cosas para contaminar, es hacer demasiado ruido y contamina. De repente es pintar su casa de un color muy chillón, también está contaminando visualmente. Hay muchas formas, hermanos, no nos cerremos solamente en un punto y en un punto. Por supuesto que el hermano carnívoro tendrá que dar respuestas al divino creador, ¿cierto? Y todos nosotros tendremos que dar respuestas por una serie de cosas. Esto acá está repetido. Y vamos a dar, en el tiempito que queda, lo que habíamos ofrecido, ¿no? Hay un evento que se anunció por Nostradamus en una de sus cuartetas, ¿no? En el día 28 del mes quinto, cuando Tauro esté alineado con Capricornio y Neptuno con Plutón. Esto último es como un ejemplo, pues no lo recuerdo exactamente, pero ustedes saben que Nostradamus hacía sus relatos así, ¿no? Empezaba sus relatos así, dándonos un pequeño mapa astronómico, ¿no? Habrá un gran movimiento en una de las ciudades nuevas y habrá un granizo tal enorme o grande. Curiosamente, ese día, el 28 de mayo, se estrenó una película que versaba justo sobre el tema, ¿no? Qué curioso, qué casual, ¿no? La película de la falla de San Andrés, que tenía que ver con un tremendo sismo que se iba a dar en California
y que pues iba a modificar el mapa de Estados Unidos. Esa es la primera curiosidad. La segunda curiosidad es que un científico decide hacerle caso a Nostradamus y con uno de estos programas simuladores del espacio, ¿no? Si ustedes tienen internet pueden buscar el Stellarium, que es una especie de mapita virtual, y pone, ¿no? Tauro con Capricornio, Neptuno con Géminis, y comienza a retroceder en el tiempo, ¿no? A ver si algún evento tuvo que ver realmente con algo de lo que anunció Nostradamus. Y fíjense, hermanos, se encontró con el sismo de Haití. El sismo de Haití había sido vaticinado por Nostradamus, porque él mencionó una posición de las estrellas que coincidía con el día en que, perdón, dije Haití, era, sí, pues no, Haití, el sismo de 7.3 que mató a 300.000 personas. Entonces se interesó, dijo, wow, funciona. Le siguió dándole en el tiempo y encontró el sismo de China del año 2008, ¿no? Que nosotros justamente lo conversábamos con el hermano José Pita en uno de sus programas, porque ya era curioso que muchos sismos se daban a 10 kilómetros de la superficie, 10 kilómetros, y eso ya era bastante llamativo. Siguió dándole en el tiempo y se encontró con el sismo de Japón, dijo, wow, un sismo de 9 grados, y también estaba aspectado tal como Nostradamus lo había dicho. Entonces dijo, a ver, vengámonos más para acá. Gracias, hermano. Y encontró el sismo de Nepal, ¿no? Eso ha pasado hace un mes. Encontró que el sismo de Nepal también había sido anunciado con su aspectación astrológica. Entonces dijo, no, ahora sí vámonos para adelante, ¿no? Eso fue más o menos el 15 de mayo. Dijo, a ver, el 20 y tantos. Y encontró esto para el día 28. Día 28, cerca de California, un gran sismo superior a 8 grados, mucha destrucción. Entonces, obviamente, él con los antecedentes tan certeros, lanzó la bomba, ¿no? Dijo, muchachos, el día 28 va a haber un gran sismo en California. Y así nos enteramos, ¿no? Después un predictólogo holandés, creo, también dijo, ¿no? He recibido un mensaje telepático por el cual se me anuncia un megasismo en la zona oeste de Estados Unidos, es decir, California, ¿no? Curiosamente llegó el día 28, más gente se interesó por la película que por el evento real, y algunos dicen que eso es verdad, ¿no? O sea, cada vez que el cine saca algo con respecto a, esa película ha sido diseñada explícitamente para que eso que anuncian no se dé. Es una especie de contra profecía, ¿no? O un contradecreto que hacen estas estrellas del mal llamados cineastas, ¿no? Porque eso ya se sabe, hermanos, eso no es novedad. La gente grande del cine en Hollywood maneja psicología colectiva, orienta opinión. El cine ya no es tan inofensivo como se cree, hermanos. Entonces, también están diciendo, ¿no? O sea, la película tiene la culpa de que la profecía no haya funcionado. Sin embargo, lo dramático es que el sismo se dio, claro, no fue un 8 grados, fue un 5.8 en la madrugada, ya amaneciendo el día 29 de mayo. Pero en lo que los científicos sí están bastante preocupados es que se está dando un enjambre. 4, 5, 6 veces por día hay sismos de 3 grados, 4 grados. Y cuando se da eso, hermanos, es sabido que esa zona va a temblar. Entonces han vuelto a los debates. O sea, California no tembló, pero lo va a hacer, ¿no? ¿Cuándo? ¿De qué modo? No se sabe, pero seguramente va a ser un sismo muy, muy violento. Ahora, el propio geofísico de Estados Unidos, el instituto, ha determinado que a la altura de la L de California, no sé si pueden ver, hay una falla más grande que la de San Andrés, ¿no? Esa falla en el año 1600 produjo un megasismo de 9 grados. Y eso ya es historia probada. Desde ahí se originó un tsunami que llegó hasta las costas de China. O sea, prácticamente barrió al Japón, lo sobrepasó y llegó hasta China, ¿no?
Entonces, esa falla ahorita también está comenzando a tener 2, 3, 4 temblores al día. ¿Qué decir de Utah, donde también había una falla? También están pasando 4 o 5 sismos al día. Es decir, Estados Unidos está temblando bastante por estos días, hermanos, ¿no? Ahora, para los que me preguntaban qué sucede con el Perú, porque Lima ya ha temblado 3 veces en estos días. Ha temblado Piura, Trujillo, Jaén, Arequipa, Hilo, Juliaca, Tacna. Hoy día en la tarde hubo un 5 grados en Iquique que se ha sentido en Tacna. Habrá que presumir, hermanos, que es el anuncio del fenómeno del Niño, ¿no? Ustedes saben, hay días medio fríos y al día siguiente hay un día cálido. Es normalmente por la llegada del fenómeno del Niño. Pero yo siempre les digo, hermanos, hay que estar atentos, no nos durmamos, hay que estar atentos. Es preferible saber que creer saber. Y para terminar, hermanos, esto, me encantaría que presten un poquito de atención porque ya me voy, ¿no? Este es un afiche que sacó la televisión rusa, RT, y dice claramente, la Tierra se está vengando, dice, ¿no? La venganza de la Tierra, estamos a tiempo para pedir perdón. Esto que pasa en la Tierra, hermanos, según lo que hemos leído, hemos visto, es una venganza. A ver, ¿cuántos creen que sí? Es una pregunta para pensar, ¿eh? No es tan simple contestarla. ¿Cuántos creen que nuestro planeta se está vengando? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Y cuántos creen que el planeta no se está vengando? Levanten la mano. Ya. Para aquellos que han dicho que la Tierra no se está vengando, ¿qué cosa está haciendo el planeta entonces? Justicia. ¿Qué más? Se está depurando. Ya. ¿Qué más? Se está equilibrando, claro, buen punto. Pero fíjense, hermanos, para el ser humano, el término venganza no es tan malo, porque dice, ¿no? Si tú me agredes, entonces yo te devuelvo la agresión, ¿no? Para muchos esto sería causa-efecto, ¿no? O sea, acción y reacción. Estímulo negativo, respuesta negativa, ¿no? Para el ser humano, para muchos, eso es el término venganza. Pero si en vez de venganza, ahí dijera, ¿no? El desquite de nuestro planeta. ¿Qué le parecería? ¿Le parecería bien o le parecería mal? El desquite de nuestro planeta. La Tierra se está desquitando de la humanidad. ¿Le parecería bien o no? Yo creo que sí, hermanos. Para nosotros el término venganza suena un poco duro, un poco crudo, ¿no? Pero si lo dice el Divino Creador, la Tierra reacciona a estímulos. ¿Nuestros estímulos han sido buenos o malos? A ver, ¿nuestros estímulos han sido buenos o malos con nuestro planeta? Buenos, ¿no? A ver, ¿quiénes opinan que buenos? Levanten la mano. ¿Quiénes opinan que nuestros estímulos han sido malos? Levanten la mano. Ya. Entonces, si el estímulo es malo, la respuesta, ¿cómo debe ser? Mala, pues, negativa. Y eso en realidad significa el término venganza, sino que nosotros acá obviamente no lo vamos a entender así. Pero la segunda parte es más interesante aún, dice, ¿estamos a tiempo para pedir perdón? Entonces la pregunta sería, ¿a quién habría que pedirle perdón? ¿A la Tierra? ¿O al Creador de la Tierra? No, porque siempre se enseña, y el hermano Antonio lo dice hasta el cansancio, ¿no? Una discusión donde no esté el punto central, es decir, el origen del punto en discusión, pues no es una discusión lógica, ¿no? Si hablamos de la Tierra, reconocemos que hay un creador de la Tierra, ¿no? Otros dicen, hay un diseñador, ¿no? Un diseñador. Pero a la larga eso decir creador, ¿no? Sino que a estos hermanos les cuesta un poco. Entonces, la pregunta es, ¿estamos a tiempo para pedir perdón? ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Y cómo usted le pediría perdón al Divino Creador de lo que le ha hecho al planeta? Decir como es clásico, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. O tomando una acción radical al respecto. ¿Cómo usted pediría perdón? ¿Se arrodilla y dice que no lo va a hacer más? ¿O procura actuar y hacer algo al respecto? Por lo menos concientizar a otras personas de esto, mínimo. ¿No sería mejor? Si usted por accidente incendia una habitación de su casa, sale y dice ya no lo hago más, no lo vuelvo a hacer más, o comienza a juntar agua, lo que fuera, e intenta apagar eso, ¿qué hace? Entonces, ¿qué haríamos al respecto? A ver, sugerencias, ¿qué hacemos? Les doy esta información, hermanos, ya para terminar. El año 2015 va a ser recordado como el año más cálido de la historia. Enero 2015, el mes de enero más cálido de la historia. Febrero, el mes de febrero más cálido de la historia. Marzo, el mes de marzo más cálido de la historia. Y lo mismo con abril, mayo y junio. ¿Qué les parece? Claro, usted acá tiene frío, ¿no? Pero en el resto del mundo las temperaturas son superiores a lo normal. Y acá también. Marzo, los mismos hermanos de Senami dijeron, febrero, marzo y abril han sido los más calurosos de la historia del Perú. En términos generales. En términos generales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay ideas? Dejar de contaminar. Sería una buena idea, ¿no? Llevar ideas a nuestros hermanos para que cambien, al menos un poco, ¿no? Lo otro, usar adecuadamente la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, usar adecuadamente el teléfono. Tener solo un auto para los hermanos que tienen 7, 8 autos, ¿no? O sea, ¿para qué tanto, no? Ahorrar combustible. ¿Para qué una camioneta de 6 litros cuando puedo tener un auto a gas? De repente, ¿no? Sacrificar un poco nuestra ambición, hermanos. Los psicólogos dicen que nosotros nos gusta tener cosas curiosas, ostentosas, por ser más que el otro. Si no estuviésemos enfermos de ese deseo de ser más que el otro, estaríamos ahorrando mucho en este planeta, hermanos. Vamos a mostrarles esto de acá. Foto de la NASA del día de hoy, hermanos. Esta es una primicia porque no ha aparecido en ningún lado. Extraña flecha aparece en el Sol. ¿Ven ustedes la flecha? Está mirándola a ustedes. ¿Ven o no una flecha? Claro, nosotros en nuestra forma de ver entendemos que tiene que ser una cosa recta con 2 ángulos, flecha, dice, no. En la naturaleza no, las cosas no son así. Esto y esto, ¿lo puede ver? ¿Ve o no ve? Una forma de boomerang, ¿no? Más o menos, flecha. Esa foto ha sido sacada hoy día antes de las 6 de la mañana. Y si ya no está en la NASA ahora, ya sabremos por qué es. Y esta otra foto que se difundió anoche. ¿Qué ven ustedes ahí? La luna, ¿no? Estas son las Islas Canarias y es una puesta de sol o en todo caso una especie de amanecer de la luna, ¿no? Ustedes saben que en muchos lugares el sol se pone por un lado y por el otro lado sale la luna, ¿no? Pero ¿qué ven acá? ¿No ven nada? ¿Qué ven acá? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven acá? No está muy claro, pero se habla de un halo
que emite la luna por la condición atmosférica de la isla de Canarias y tal. Pero cuando se hace la ampliación, esto parece más un objeto sólido de color verde, ¿no? Este es un observatorio, me parece que es el observatorio de Teide, no estoy seguro, pero este es un observatorio. Esta es la luna apareciendo, o sea, subiendo, y este objeto. Y en la ampliación, este objeto. Y esto me lleva inmediatamente a lo que dice el Divino Creador, ¿no? Por lo que está sucediendo en la Luna, en el Sol y en muchos de los demás planetas del universo. Yo creo que esa es una señal muy clara. Van a haber eventos y acontecimientos en este planeta bastante importantes, hermanos. Esto no es juego, esto no es broma, no es un trucaje ni un Photoshop. Estos son eventos que se están dando, hermanos, se están dando. Y ahí estamos. Pero como somos algo, de repente, aislados voluntariamente, yo sé que muchos de ustedes ahorita están diciendo, ¿no? ¿Y eso a mí qué me importa, no? ¿Y eso en qué afecta mi desayuno de mañana, no? Pero piensen, hermanos, piensen. Ya hemos dicho claramente que todo repercute entre, hacia y por todo. Lo que usted piense repercute en mí, lo que yo hago repercute en usted, lo que todos hacemos repercute en el planeta y lo que pasa en el planeta repercute en el universo. Así que ténganlo en cuenta, hermanas, hermanos. Bueno, me despido, pasen a servir sus alimentos en el segundo piso y con quien les habla será hasta la próxima. Gloria al Divino Creador, hermanos. Bien, hermanas, hermanos, ha sido la conferencia, pues, de nuestro hermano José Córdoba, que como le habíamos dicho, hay información, esta información está en los divinos planos, y nosotros así podemos ir aprendiendo cada vez más. Y llegamos a lo mismo, todo repercute en todos nosotros, hermanas, ninguno de nosotros estamos aislados.